Tenemos en el piso al ex gobernador Juan Schiaretti. Buen día, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Gracias por tomarse el tiempo y agradecerle especialmente por haber elegido a La Voz en Vivo como la primera entrevista mano a mano en Córdoba. Así que muchísimas gracias. No, ustedes me habían pedido. Queremos que sea lo primero y responde. Le agradecemos porque a veces pedimos y no siempre. Claro. Uno pide, pero bueno, a veces lo logra o no. Bueno, arranco yo. La verdad que vamos a hablar largo y tendido, tenemos tiempo. Quería preguntarle, ayer estuvo el presidente Milei en Paraguay, de hecho está dentro de poco dando un discurso en el Parlamento paraguayo, y habló de que las terceras vías no tienen importancia en Argentina, que no hay lugar. De hecho, caracterizó que existe capitalismo de empresa y socialismo, y dijo que las terceras vías eran más bien del lado del socialismo, desmereciéndola. ¿Escuchó las declaraciones? ¿Qué opina sobre esa cuestión? Que el presidente Milei no dice la verdad cuando dice que es o socialismo o capitalismo salvaje que representa. Juan, perdón, te voy a pedir si te podés acercar un poquito el micrófono. Ahí sí, gracias, muy amable. Él no dice la verdad porque él plantea como alternativa algo falso, o socialismo o capitalismo salvaje. Y la verdad que el equilibrio fiscal no tiene ideología. El equilibrio fiscal lo tiene el país donde él estuvo, Paraguay. Tiene equilibrio fiscal sin haberse hecho los hachazos como lo ha hecho Milei en Córdoba. Chile tiene equilibrio fiscal, Uruguay tiene equilibrio fiscal, Brasil tiene equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no tiene ideología, es una manera sana de administrar un país o un estado independientemente de la inclinación política que tenga quien gobierno. Esto por eso digo las primeras falsedades. La segunda falsedad es que él expresa el capitalismo que tiene preeminencia en el área metropolitana de Buenos Aires, porque hasta ahora, desde que él asumió, él lo único que ha hablado y ha actuado es sobre los servicios financieros, dejando de lado todo lo que es la producción y el trabajo que expresamos desde el interior del país. Todo lo que expresamos también como federalismo, como respeto a la Constitución, respeto a la pluralidad de pensamiento. Eso no lo ha expresado el presidente Milei. Y estas son las diferencias que tenemos. Y no hay eso de terceras vías o avenida en medio. Acá lo que hay es un capitalismo que privilegia lo financiero y es cruel con los sectores más vulnerables, como lo está haciendo Milei, que es cruel con los desgarros, con los jubilados, con la ciencia, con la educación. O hay un capitalismo que permita la competencia, pero un capitalismo como sucede en todo el mundo. Yo siempre repito una frase que es del canciller Willy Brandt, que dice, tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, porque este es el equilibrio de la sociedad y tiene que trabajar junto el Estado con el sector empresarial. Milei expresa el equilibrio fiscal a los hachazos, expresa esto de que los jubilados ganen la mitad de lo que ganaban en 2017. La mitad de contar la inflación, o sea, a misma paridad de inflación. Ha hecho también de que no haya obra pública. En Argentina pasamos de que llenaron de ñoqui vialidad los K, que son los responsables de que Milei sea presidente, el kirchnerismo, a ahora que no se mantenga ni un kilómetro, los 40.000 kilómetros de ruta nacional. Esto realmente es increíble, uno lo cuenta afuera y dice, pero si vos no mantenés la ruta ahora, seguramente va a tener accidentes, va a tener muertos y después va a tener que gastar mucho más porque se deteriora más, va a tener que gastar lo que no gastaste ahora más lo que corresponderá gastar en el próximo periodo, ¿no? Esto es lo que Milei está expresando y está expresando también una insensibilidad y crueldad. Yo creo que no se puede gobernar sin tener sensibilidad y no se puede decir además de que está gobernando bien cuando la gente no le alcanza la plata. Pero es solo, perdón, ¿no? Es solo una cuestión de sensibilidades de parte del actual gobierno nacional, o además de la cuestión de la sensibilidad que puede tener cualquier gobernante, hay errores técnicos o errores de planteo, sobre todo en el esquema económico, que hacen que no se vea esa sensibilidad o que no sea posible abordarlo desde una mirada más sensible. Por un lado, hay errores de planteo económico, fruto de un ideologismo, y yo diría más que ideologismo consigna, que tiene en la cabeza el presidente y su equipo económico, y por otro lado hay insensibilidad.
Vamos a decir que por ejemplo, querer llegar a la elección, para ganar la elección, con la inflación controlada a los martillazos, de cualquier forma. Eso que ha hecho que al dólar a los martillazos lo mantiene artificialmente bajo. Juan, un segundo, porque tenemos un problema con el audio y la verdad que lo queremos, por favor, lo vamos a corregir porque hay un pequeño problema con el audio, así lo vamos a chequear porque no tiene un problema. ¿Ahora sí? Ahora estamos. Ahora estamos. Te decía, hay un problema de errores de cómo se avanza en el planteo, porque esto de querer mantener, para ganar las elecciones, él quiere mantener la inflación lo más baja posible. Entonces, a los martillazos con el dólar artificialmente bajo. ¿Qué hizo con el dólar artificialmente bajo? A su vez le abre la economía y eso hace de que perdamos puestos de trabajo porque cae la producción nacional y por lo tanto haya menos consumo. También él, cuando ya ve de que no le alcanza con el dólar, con los martillazos para tener el dólar artificialmente bajo, sube las tasas de interés a niveles que se funden las empresas que tienen que sacar un descubierto en un banco, vuelve a caer en la cantidad de puestos de trabajo y cada vez hay menos poder adquisitivo por parte de la gente. Cuando uno mira cómo estábamos en noviembre de 2023 a cómo estamos ahora, después de 1 año y 9 meses, hay menor cantidad de puestos de trabajo en la actividad privada, lo cual significa de que ha generado una gran recesión. Este ajuste ha generado una gran recesión. Y cuando uno mira también qué es lo que pasa con turismo, qué es lo que pasa, digamos, con los dólares de Argentina, uno ve que todos los meses Argentina gasta $1.000 millones más en turismo afuera que los que vienen a Argentina. Y no es culpa de la gente. La gente, si el dólar está barato, aprovecha y va a viajar. A todos los argentinos nos gusta viajar. Pero son $12.000 millones en un año. Eso económicamente significa de que se ha comido todo lo que llegaron de exportaciones mayores en energía o en la propia minería, que son sectores que demoran madurar la inversión. Por eso digo, por un lado, está errores groseros que eso al final terminen costando. O sea, esos son errores groseros. Errores groseros de cómo tratar la economía, digamos. Y por otro lado está la crueldad. Lo del Garrahan no tiene explicación. El Garrahan sale la ley $100 millones. Eso es lo que sale al Estado. Es el 0,0116%. O sea, es menos del 0,1%. Eso es lo que sale el Garrahan. Y son $100 millones cuando el señor del tabaco, Tabacalera Sarandi, se lleva $200 millones por año de evasión fiscal de acuerdo a lo que establecieron los peritos y la Suprema Corte. Y eso es crueldad. El caso del CONICET. Hablaba ayer con chicos universitarios, chicos del CONICET. ¿Sabe qué pasó con el CONICET? Se están yendo a terminar las investigaciones a Brasil, porque se produce la fuga de los que son los mejores. Es lo que está pasando en varias facultades que tenían proyectos con el CONICET. Se están yendo los mejores profesores. No puede usted tener. Los jubilados ganan la mitad de lo que ganaban en 2017. Las universidades tienen la mitad del presupuesto que tenían hace 3 años. La salud se le quitan una serie de recursos destinados a salud. Se sacan los remedios de lo que tenía el PAN. No se mantienen las obras públicas. Me parece que todo eso muestra también una insensibilidad a la hora de gobernar. O sea, hay errores técnicos e insensibilidad. Las dos Juan, cosas. el lunes por la noche, el presidente en un mensaje presentó el presupuesto para el 2026. Venía con un discurso muy agresivo. De repente vimos a otro Milei leyendo prolijamente un discurso. 2 cosas. Lo primero, si le cree al gobierno o le parece que es simplemente un cambio por el tema de la campaña y del resultado bonaerense. Lo segundo es si en el presupuesto 2026 ve algún indicio de algún cambio que pueda corregir alguno de estos temas que usted considera incorrectos. En primer lugar, si él quisiera cambiarlo, tiene que cambiarlo ya, porque los jubilados no le alcanza la plata ahora. ¿Qué vamos a esperar hasta el año que viene para ver si le alcanza la plata? En segundo lugar, tendría que no haber vetado los del Garrahan, no haber vetado los de los jubilados, no haber vetado el del presupuesto universitario. Si él tuviera voluntad
de resolver y de mejorar en esos segmentos del presupuesto, lo tendría que haber hecho ya. Y además tendría que haberlo llamado para hablar a los representantes. No llamó nunca para hablar. Y en esto, cuando hay diferencias, siempre hay diálogo para ver si consigue un punto en común. No habló con nadie, hizo el veto y ahora nos dice que el año que viene se va a dialogar y en el presupuesto se van a colocar cosas que no se habían colocado. Yo no tengo los números del presupuesto, pero lo que dijo el Consejo de Rectores, que lo único que han hecho ha sido lo que iban a erogar en diciembre de este año, multiplicarlo por 12, y eso no es un aumento, es simplemente, digamos, el mes que por el proceso inflacionario es más alto, porque avanza la inflación, lo multiplica por 12. Yo me gané la vida en actividad privada haciendo presupuesto y recortando presupuesto, eso no es decir que hay un aumento real. Esto es por lo menos lo que vi hasta ahora. Pero vamos a verlo si esa voluntad existe realmente o si es simplemente por una cuestión electoral, lo veremos en los próximos tiempos. Y ese diálogo, Juan, que propone el gobierno, yo hasta no hace mucho me acuerdo que el propio presidente Milei escribió un tuit donde dijo: nos vemos después del 10 de diciembre. Planteaba que después del diciembre, obviamente hubo una elección de por medio y hay un cambio. Le pregunto si ese diálogo hay que esperar hasta el 26 de octubre a la noche y con lo que dice la ciudadanía establecer nuevas reglas de juego, o puede haber un diálogo antes entre los gobernadores, entre el espacio que usted conduce de Provincias Unidas y demás. Pero dialogar se puede dialogar siempre. Pero lo concreto que Milei viene y dice el año que viene vamos a hacer esto, pero mantiene los vetos, le sacude más vetos y no habla con nadie. Eso es lo concreto. ¿Usted no ve un cambio, digamos? No lo veo. O sea, puede ser que cambie, vamos a esperar, hay que dejarlo andar, pero siempre el que impulsa el diálogo es aquel que tiene el gobierno, es él el que impulsa el diálogo. Yo no veo, me parece que es absolutamente incompatible que diga vamos a dialogar, vamos a hacer cosas juntas, te sacudo los vetos. Es incompatible que diga el año que viene me voy a preocupar por mejorar un poco las jubilaciones, le voy a mejorar a la salud, al Garrahan, y le vetas ahora y lo seguís teniendo mal ahora. La gente está mal ahora hay que resolver. Y reitero, el Garrahan no es ni siquiera recurso para lo que es para el presupuesto del gobierno nacional. Estamos hablando de $100 millones, 0,016%, es la mitad de lo que va del rey del tabaco. Y que no me vengan con que el equilibrio fiscal se tiene que hacer así a los hachazos, como dice Milei, y no de otra forma. Argentina tiene 3,7% del Producto Bruto de evasión fiscal. Y el presidente dice que son unos héroes los que evaden. Entonces, ¿cómo va a decir quiero tener equilibrio fiscal y son unos héroes los que evaden? Entonces, los otros quiere decir que somos unos giles, los que pagamos. Entonces, es una contradicción flagrante que manifiesta el presidente, ¿no?, en estas cosas. ¿Quién toma decisiones en el gobierno? ¿Milei o Karina Milei? Yo supongo que el presidente. ¿Supone? Sí, yo no puedo entrar en esas disquisiciones porque uno no conoce, pero la responsabilidad del presidente siempre. Hace poco estuvo acá el arzobispo de Córdoba y dijo, sí, la inflación baja, pero la plata alcanza para menos. Porque tenemos ese doble discurso, el gobierno diciendo 12 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Por qué es que a la gente le alcanza para menos si eso también está ocurriendo con el control de la inflación? Me parece muy bueno el punto que planteas, porque una cosa es las erogaciones que tiene el Estado como Estado nacional y que están castigando a los sectores más vulnerables. Y otra cosa es la consecuencia de la política económica que ha implementado el gobierno nacional, que ha originado una recesión, una pérdida de puestos de trabajo y ha originado también que la plata no le alcance a la gente. Yo le pregunto a todos si están viviendo mejor o peor que hace un par de años. La plata les alcanza menos a la gente. Y esa es otra consecuencia de la política económica del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si lo único que te interesa es tener el dólar planchado a los martillazos, lo único que te interesa es que la tasa de interés esté alta para que el dólar no se dispare, si lo único que te interesa es secar la plaza, evidentemente es una política de restricción monetaria, no solo fiscal, sino de restricción monetaria que tiende a que la economía esté en recesión. Cuando la economía está en recesión, significa de que no hay posibilidad de generar empleo ni que los empleos aumenten. Por eso, ¿cuál es el planteo nuestro? Que haya mayor salario. Y esto significa cambiar de una política contractiva a una política económica más expansiva, que no significa que vaya a haber inflación. Esto me parece que es la otra consecuencia. ¿Por qué no habría inflación?
¿Por qué no significa Porque en la eso? medida que usted tenga equilibrio fiscal, usted no va a emitir para tapar el agujero del Estado. Teniendo equilibrio fiscal, se tiene que expandir los medios de pago, se tiene que expandir la actividad económica. Es lo que ha pasado en todos los países. Los planes de estabilización exitosos no han sido con recesión feroz. Acá Milei introdujo una recesión feroz en Argentina porque es lo que él piensa. Él piensa que la responsabilidad de él como presidente es que controlar que haya las Fuerzas Armadas, relaciones exteriores y el equilibrio macro. Y lo demás no tienen una responsabilidad. Acá nadie se hace cargo de la salud, nadie se hace cargo de la obra pública, nadie se hace cargo de los jubilados, que Dios los ayude, nadie se hace cargo de las cosas que nos tenemos que hacer cargo como sociedad de los discapacitados. El problema de los discapacitados no es de la familia que tiene la desgracia de tener un miembro con algún grado de discapacidad, es un problema de toda la sociedad argentina. Y entre todos tenemos que resolver eso y ayudar a esa familia que le está sufriendo esa situación para que pueda estar mejor. Y esto Milei no lo tiene en la cabeza. Por eso digo, hay un grado de error en el planteo económico que no es sostenible en el tiempo, y te lo dicen los economistas. Cuando vos ves el riesgo país arriba de 1000 puntos, es porque la reserva y la plata que le dio el fondo ya prácticamente ha desaparecido. Quedan 6.000 millones de dólares de reserva neta. Hay vencimiento a inicio del año que viene, y Argentina con este nivel de riesgo país significa que va a querer tomar plata afuera y no le van a prestar. Entonces, ¿qué queda como alternativa? Que venga Trump y le haga un salvataje. Vamos hablando claro y pronto, pues no nos podemos ganar entre ¿Usted ve esa nosotros. posibilidad concreta? Es posible. Digamos, yo no quiero que el país se desbarranque, ¿está claro? Yo no quiero que el país se desbarranque. Pero evidentemente estos son los errores que se han cometido en política económica. Ahora, y a eso hay que agregarle un nivel de insensibilidad y de denostar, despreciar y decir que cualquier pensamiento diferente es malo y que son unos mandriles, como decía. Por unos días no dice más mandriles, con 80. Tampoco insulta. Eso atenta contra el funcionamiento democrático. Eso no es bueno. Porque usted, para hacer cualquier cambio que hay que hacer en Argentina, como las leyes, hay que hacer cambios para acabar con la industria del juicio, hay que cambiar el sistema impositivo. En el sistema impositivo lo primero que hace es eliminar el impuesto más distorsivo que tiene el país, que son las retenciones a las exportaciones europeas. Se quedaron, porque esa la aplicó y la profundizó el kirchnerismo, y el Estado Nacional se quedó con 175.000 millones de dólares que es del interior productivo, de los cuales 35.000 lo pusimos los cordobeses. Si esa plata hubiera estado en Córdoba, en el interior productivo, ¿cuánto más podríamos haber progresado? No hay país en el mundo que tenga ese impuesto a las retenciones de exportaciones. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil. Paraguay, que ahora él lo pone como ejemplo, el presidente no tiene ese impuesto. ¿Por qué él lo mantiene? El 26% del ingreso de la soja. Después hay que eliminar otros impuestos, y ese hay que eliminarlo ya. Y en 2 tramos se puede hacer, tal cual lo dije en los debates cuando fue la elección a presidente del 23. Y después hay que eliminar ingresos brutos, hay que eliminar impuesto al cheque, a eso quería preguntarle, porque cada vez que Milei y también su ministro de Economía hablan, dicen que los impuestos más distorsivos son ingresos brutos y las tasas municipales. Hay ahí un tironeo por la presión fiscal, donde ellos consideran que son las provincias las que tienen que bajar. ¿Cómo ve esa discusión? Pero es evidente que el impuesto más distorsivo es la retención de exportación, el 26%. Los ingresos brutos en promedio en Córdoba son el 2,56% y en todo el país son el 3,5%. Entonces, es más distorsivo que te cobra 26%. Es el más distorsivo. Yo creo que ingreso bruto hay que eliminarlo porque es un mal impuesto que hace de que nosotros, cuando exportemos impuestos. Y eso hay que cambiarlo por lo que es un IVA provincial. Y como decimos los cordobeses, no es necesario inventar el engrudo todos los días. Hay que mirar qué hacen otros países vecinos. Los brasileros tienen el IVA provincial desde hace tiempo. Y ahora han hecho una reforma impositiva donde va a estar junto el IVA provincial con el IVA nacional, van a sustituir tasas como las tasas municipales que vos mencionabas acá, y entra en vigor ese esquema a partir del 1 de enero del año 2026. Hay que mirar ese modelo brasilero, adaptarlo acá, porque en Brasil, ¿cómo funciona? El IVA, las provincias o los estados, como se llama en Brasil, es el 15%.
Y el nacional es del 5 o 6%. El IVA provincial queda para las provincias. El IVA nacional no va a las provincias, va a las provincias de menor desarrollo, que es lo lógico para tener un país armónico. Nosotros tenemos que ir en esa dirección y eso va a ser de que haya más equidad y vamos a poder tener también un mayor control. Lo que pasa es que Milei, la verdad, cuando él dice que son unos héroes los que evaden, entonces te pone a decir, bueno, el huevo la gallina. No hay evasión porque la presión fiscal es alta, pero son héroes los que evaden. No, las dos cosas hay que atacarlas al mismo tiempo. Esto es lo que indica el sentido común, ¿no? Juan, o sea, hay que bajar impuestos, eso no tengo ninguna duda. Pero Milei, él bajó los impuestos que coparticipa con las provincias, además de que le retiró fondos a las provincias. Nosotros en Córdoba tal vez no nos dimos cuenta porque el kirchnerismo en esa concepción feudal que tenía, porque la concepción del kirchnerismo es, yo como buen feudal no puedo manejar sin plata. ¿Dónde hay plata en Argentina? Región Central. Región Central, ahí la manoteo. ¿Dónde están los votos en Argentina? Con Urbano. Ahí pongo la plata que manoteo. A la Región Central, que le manoteé la plata, eso no me van a querer, entonces no me van a votar, no le doy ni agua. Ese fue así de simple el razonamiento del kirchnerismo, por eso los cordobeses nunca nos dieron agua, porque nosotros no nos íbamos a dejar colonizar, ni íbamos a arrodillarnos. Milei no le da a nadie, dice usted. Milei no le da a nadie. En Córdoba no lo notamos tanto, eso que Milei no le da a nadie, porque ya no nos daba nada el kirchnerismo. Juan, usted a partir del 10 de diciembre obviamente va a estar en el Congreso. Quiero preguntarle, ¿qué es lo que se ha trazado usted para ese objetivo? Obviamente comandar, entiendo, la musculatura de diputados que estén en la Cámara de Diputados. Y desde allí instalar estas ideas que usted pregona. ¿Y para adelante qué? Digamos, porque ya hay gobernadores, la idea de ustedes es sumar algunos más, veremos si eso sucede, pero hay un proyecto, entiendo, presidenciable del Grupo de Provincia Unida para el 2027. ¿Es así el camino? Lo primero, déjame señalarte una cosa. Las oportunidades de mejora no es que pasen todos los días, ante una sociedad, ante un país. Pasan una vez cada tanto. Nosotros en Argentina tuvimos una oportunidad de mejora después de la hiperinflación del 89, volviendo para atrás, seguramente muchos no habían nacido en la época, que se resolvió con la convertibilidad, pero se quedaron enamorados del instrumento de la convertibilidad y en vez de salir a tiempo, como salió Brasil con Fernando Henrique Cardoso, Argentina se quedó con la convertibilidad hasta que estalló. Y se perdió la oportunidad que había de tener una organización por largo tiempo. Otra oportunidad fue el aumento de los precios de los commodities, que son las materias primas, que es la que permitió de que los países de la región dejaran atrás la pobreza. Argentina fue, en el gobierno de Kirchner, que llegó la época de esas vacas gordas, también le echó a perder, porque cuando uno compara, en el 2006 nosotros teníamos 26% de pobres, igual que Chile, igual que Uruguay. En el 2023, Uruguay y Chile tenían menos de 10% de pobres, nosotros 40%. O sea, el kirchnerismo fue el que impidió la movilidad social ascendente de Argentina, fue el que cultivó la cultura del pobrismo, del capitalismo de amigos, la cultura planera, porque lo único que interesaba es ganar las elecciones y tener a la gente prendida de la dádiva que le daba, porque ese es el criterio de todos los gobiernos feudales. Bueno, ahí perdimos otra oportunidad. Con el fin de ciclo que trae la elección del 23, aparece una nueva era. Y por lo que hizo el kirchnerismo y que no supo resolver el gobierno de Cambiemos cuando le tocó gobernar, aparece un outsider, que es Milei. Pero también aparece una oportunidad en Argentina de que la sociedad está dispuesta a sacrificarse para que las cosas mejoren en el país. Y esa oportunidad no se puede perder. ¿Cuál es lo que a mí me parece importante y por eso soy candidato? Lo importante es de que este sacrificio que está haciendo el pueblo argentino no termine en una frustración, porque la frustración no significa volver para atrás mucho. ¿Y cómo me parece que vamos a garantizar que no termine en una frustración si es que hay una fuerza política que sea la alternativa a este kirchnerismo que se va pagando como una llamita, que siempre tiene actitudes destituyentes cuando no hay gobierno, y a este gobierno nacional actual que viene cometiendo errores en la implementación de la política económica, que no consiguió de que aumentáramos los puestos de trabajo, este gobierno que
está desatendiendo las cosas básicas de la sociedad y que muestra insensibilidad. Entonces hace falta que haya una alternativa, que sea una alternativa de la producción y el trabajo. El gobierno actual nunca le escuché hablar de producción y trabajo. Este es un gobierno de los servicios financieros. Nosotros somos de la producción y el trabajo. Una alternativa que no solo hable de producción y trabajo, sino que exprese el interior, que exprese el federalismo, basta. Se ha concentrado increíblemente todo. Cada vez se concentra más. Los pocos subsidios que quedan están todos en el AMBA, nuevamente. El AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires. Sí. Y lo del interior, quedamos fuera. Alguien que exprese también el respeto institucional. No se puede vivir insultando uno al otro, denostando el que piensa distinto y no respetando el balanceo que exige la democracia, porque así es como consiguen progresar los pueblos. Eso expresamos nosotros. Y expresamos también la necesidad de que haya un mejor salario para la gente, que haya obras de infraestructura. Los países no progresan si no hay obras de infraestructura. Y el gobierno actual dice, ¿lo hacen los privados o no hay? Y la verdad que en ningún lado del mundo los privados han hecho más del 20% de la obra de infraestructura. Pero usted sabe que todos esos cambios tienen que ver más con el Ejecutivo. Ustedes van a poder proponer algunas cuestiones. Ahora la macro la maneja el Ejecutivo. Por eso le preguntaba cuál era el plan hacia adelante después del primer paso. Pero hay leyes que hay que sancionar. Y por eso hay que poner sentido común. No puede tenerse ni la posición del kirchnerismo que dice es destituyente, pues dice que todo no, y todo le plantea cosas imposibles, y también hay que ponerle límite a las cosas que plantea el presidente. No puede hacer lo que quiera dejando al Garrahan sin presupuesto, no puede mantener eternamente los jubilados cobrando la mitad de lo que cobraban en el 2017, no puede romper lo que es el INTA, lo que es el CONICET, lo que es el INTI, o sea, porque si ha habido, es cierto que el kirchnerismo destruyó el Estado y lo degradó, pero la solución no es decir lo rompo esto, la solución es sacar lo que está de más y hacerlo funcionar como corresponde. Bueno, esos son los límites que nosotros vamos a poner en el Congreso. O sea, vamos a acompañar las leyes que son necesarias para que Argentina vaya resolviendo temas que tiene hace décadas, como es la reforma fiscal que mencionaba, acabar con la industria del juicio, ver qué solución en serio tiene que haber en lo previsional, porque Kirchner encontró la peor de las soluciones, que dijo, jubilo a todos sin aporte, pero ahí igualó para abajo a todo el mundo. Esto es lo que consiguió. En vez de generar algo que le permita que el que aportó un pedazo de su vida se lleve esa parte, como corresponde jubilación, y el resto, para complementarle un ingreso digno, se haga una asignación, como existe la asignación universal por hijo. Pero esto no hace falta ser un genio o un experto en economía, lo indica el sentido común, digamos, que es lo que hay que hacer. Bueno, estas son las cosas que nosotros vamos a aportar para que se hagan razonablemente, no que venga Milei y diga, bueno, no hay más nada para la jubilación, o que nos diga, bueno, los impuestos se eliminan, todo esto, se financian definitivamente las provincias y municipios. No, vamos para aportar a que no se frustre la esperanza que tiene el argentino, que lo hace soportar este enorme sacrificio, y también para poner los límites que hay de poner el presidente. Y después veremos en el 2027. Ajá. Después veremos en el 2027, falta, pero ahora estamos debatiendo esto. Pero la idea es sumar gobernadores. Sí, la idea es sumar gobernadores y también quienes no son gobernadores. Nosotros estamos en 14 distritos como Provincias Unidas. Y nosotros vamos con los gobernadores, muchos concuerdan, veremos qué pasa luego que sucedan las elecciones, y también muchos dirigentes que están de acuerdo, porque además, ¿qué es Provincia Unida? Es la unión de radicales, peronistas, del PRO, la unión de socialistas. Y la famosa transversalidad. Claro, es la unión de los que queremos un país normal. Cuando me dicen, qué bárbaro Córdoba, ¿qué somos los córdobeses? Normales, no es que seamos excepciones. Normales, queremos un país normal, un país que tenga equilibrio fiscal, pero que no sea esto que ha hecho Milei, que está hecho los hachazos. Un país donde se pueda disentir, un país, pese a que se disienta, se pueda trabajar juntos. Y además, creo que hay otra cosa. En este cambio de era, que fue el 2015, evidentemente se van a conformar nuevas fuerzas políticas. Uno de los polos de esa nueva fuerza política va a ser Milei, eso no hay ninguna duda, porque y él tiene una cantidad de votos. El kirchnerismo se va apagando. El polo que va a competir con Milei, porque el kirchnerismo se va apagando. ¿Y Kicillof no lo ve con...? Él es kirchnerista. Él dice que nosotros con el kirchnerismo no tenemos nada que ver. Usted dice que el kirchnerismo se va apagando, pero gana una elección.
Sí, la ganó y es real, y también la perdió el presidente, pues se puso a nacionalizar una elección que cometió la mar de los errores. Se puso a nacionalizar una elección creyendo que él era Gardel y Lepera, y resulta que no es ni Gardel ni Lepera el presidente. Y los bonaerenses votaron, me parece, por lo que veo, no quiero hacerme el experto en lo que siente el habitante bonaerense, pero evidentemente le dijeron a Milei, acá no, porque si uno mira cómo le fue a Milei en las zonas de clase media alta del conurbano bonaerense, la primera sección electoral, hay intendentes que tienen una aprobación de más del 60%, como el propio de Valenzuela, que era el candidato ese, y ganó por 3 puntos. Exactamente. O sea, la gente dijo, basta, a Milei no es así como vos decís, y le pusieron párate. Creo que eso es lo central. Ahora, nosotros con el kirchnerismo no tenemos nada que ver. Yo lo veo al gobernador Kicillof, que sigue planteando su apoyo al kirchnerismo, pero reitero, van a quedar en esto nuevo, va a quedar como un polo lo de Milei, el kirchnerismo que se apaga, y el otro polo lo estamos construyendo y ya existe. Y es por eso el presidente ya le entramos a molestar, y por eso nos nombra todas las veces, o sea, porque ya sabe que existe, porque es la voz de la producción, el trabajo del interior, del federalismo, del cuidado de la democracia y la institución. La semana pasada, tras de la derrota bonaerense, el gobierno pasó 72 horas en que no reaccionaba. Creo que el peor momento de Milei ocurrió la semana pasada tras el resultado. En ese marco, mucha gente empezó a mirar cómo sigue esto, y su nombre empezó a sonar como un posible sucesor, pero desde la Cámara de Diputados, de un lugar que le podría permitir ingresar en la línea sucesoria. En el marco de una probable... ¿Cómo leyó eso? ¿Por qué apareció su nombre ahí? ¿De dónde viene? Creo que son expresiones desafortunadas de quienes lo dijeron, que no merecen ni comentario. Conmigo no habló nadie. Ajá. No habló nadie con usted ni nada. No. Por eso ellos son expresiones desafortunadas. Sí, esto está claro, estamos hablando en el marco de lo que sería una eventual ley de acefalía y demás. El país siempre precisa de que todos los gobiernos terminen su mandato. Esto es lo que precisa Argentina. Sí. Los demócratas queremos eso, defendemos la democracia. Es que, Arete, usted recién mencionó, y relacionado con esto, que el kirchnerismo, cuando es oposición, tiene un perfil destituyente. ¿Eso usted lo sigue observando hoy por hoy? ¿En el Congreso también lo sigue observando? Y sí, lo que usted me dijo, la pregunta que me hizo recién Virginia, ¿de dónde sale? Del kirchnerismo. O sea, que se vayan ya, basta mirar los medios kirchneristas. Sí, lo dicen, muchos Hubo gobernadores, de hecho, que dijeron que está terminado. Claro. Kirchnerismo siempre ha tenido esa actitud, como un movimiento feudal y autoritario. Antes de que nos metamos un poquito, Juan, en lo que viene la elección, donde usted entiendo que pretende ganar, lo dijo aquí Alejandra Vigo, a quien usted conoce un poquito el otro día, siempre el objetivo es ganar, por más que sea difícil el partido. ¿Cómo está su relación en el tema de la Armado Nacional con Mauricio Macri? Bueno, primero, yo aspiro a sacar la mayor cantidad de votos posible. Sería pretencioso y no sería humilde de mi parte decir voy a ganar. Primero porque no sé si voy a ganar. Nosotros trabajamos para sacar la mayor cantidad de votos posible y esperamos al menos retener los 2 diputados nacionales que ponemos en juego. Y además porque la elección todavía no ha tomado colores, la verdad. Cada vez pasa más hacia el final, ¿no? Pero me parece que sería soberbio mi parte decir que voy a ganar. En la relación con Macri es una buena relación. Es buena relación. Volvió el cierto, porque ustedes tuvieron un distanciamiento, digamos, lógico, pero digo, hay posibilidades de sumar lo que queda del PRO, lo que no se terminó yendo con la Libertad Avanza. Hacia adelante está Nacho Torres, digo, en el esquema. Digamos, hay gente del PRO en la propia provincia de Buenos Aires. O sea, provincia de Buenos Aires, nuestro primer candidato es Randazzo, después viene Margarita Stolbizer y el tercero es Monzó. Claro. Y en todas las provincias sucede eso, salvo en pocas provincias. Pero la base de lo que es Provincia Unida, el radicalismo, el peronismo, el PRO, el socialismo y todo lo que coincidamos en un país de producción, trabajo federal, democrático, que respeten instituciones
y que exprese el interior y no el AMBA. Basta de que nos gobiernen del AMBA. Porque Kirchner, como él decía, dónde plata la manoteo, dónde voto lo pongo, gobernó para el AMBA, para el conurbano. Después siguió y este gobierno como privilegia los servicios financieros. Y yo lo único que hable de la tasa de interés y del dólar. Y los servicios financieros están en Buenos Aires, no están en el interior. Nosotros en el interior lo que sabemos es laburar, es ver cómo conseguimos progresar más, ¿no? Schiaretti, ¿es una construcción que tiene algunos puntos en común con lo que fue Juntos por el Cambio o Cambiemos? Nunca se repiten los procesos históricos de manera automática. Yo digo que es una construcción que para este momento histórico, donde va naturalmente a haber dos fuerzas, como es siempre, y estalló Juntos por el Cambio, estalló también la coalición que había hecho el kirchnerismo, aparece Milei, va a ser uno de los polos, y es el otro polo que va a tener Argentina, que es el polo, como decía recién, del interior federal, y el polo de la sensatez y el sentido común. Yo quiero un país normal, como normal es Uruguay, como normal es Brasil, como normal es Paraguay, como normal es Chile. No podemos ir de viandazo a viandazo. Y no podemos refundar el país cada 4 años, porque si usted funda el país 4 años, avanza un poco, vuelve para atrás porque el que viene lo refunda. Está siempre parado en el mismo lado. Y esto es lo que no ha pasado. Fíjense, todo lo que habla el presidente, los países vecinos resolvieron el tema de la inflación hace ya más de 20 años. Y en Argentina nos seguimos debatiendo con el tema de la inflación. O sea, es inconcebible que nosotros no hayamos podido resolver eso. Y no hace falta, reitero, inventar el engrudo todos los días. Miremos lo que han hecho en otros países hermanos. Recién le preguntaban por la relación con Macri, yo lo llevo al otro polo. ¿Está totalmente rota su relación con Massa? No, con Massa yo no tengo relación, ni buena ni mala, no he tenido. Ni siquiera no he tenido relaciones, digamos. Si él me habla, yo contesto, como respondo. Yo no tengo problema en lo personal con ningún dirigente político, porque creo que nunca se puede mezclar lo político con lo personal. Pero no tengo ni siquiera problema personal con ningún dirigente político. Simplemente considero, y lo dije en su momento, y lo sigo sosteniendo, que si hubiera ganado Massa en el 2023, hubiera significado para Argentina la fosilización de la decadencia. Porque el gobierno kirchnerista de Massa significaba la fosilización de la decadencia en Argentina. Esta es la verdad. Pero esto no significa que tenga algo personal contra él, que esté enojado con él. ¿Usted cree que la condena contra Cristina Fernández es justa? ¿Está bien que ella esté detenida? Es una política presa y que ha pasado por todas las instancias de la justicia y ha ratificado el fallo de la Suprema Corte. Y ratificado el fallo por parte de la Suprema Corte, más que comentar el fallo, hay que acatarlo. ¿Le complicó los planes de polarización a Milei esa detención? Yo creo que algo le afectó, porque también es cierto de que la no presencia de Cristina a sectores medios de provincia de Buenos Aires les permitió utilizar el kirchnerismo como vehículo para castigar a Milei. Me parece que esto es sentido común. Y pretender ignorar esto me parece que no es lógico ni sería justo. Juan, en el escenario provincial daría la sensación, cuando uno ve el escenario, que la gran mayoría de los votos que saque Natalia Lazzota salen de la canasta suya, como que se le caen los votos. ¿Usted lo toma así, como un daño, no personal, por supuesto, pero digo, como una candidatura incómoda para la suya, digamos, teniendo en cuenta el apellido, digamos, todo lo que sabemos que ha sido usted con De la Sota, ¿no? Uña y carne durante muchos años? Nosotros le ofrecimos a Natalia que forme parte de nuestra lista. Pero ella decidió ir por el kirchnerismo y la de ella es una por el lista, kirchnerismo. Sí, la de ella es una lista kirchnerista, esto está absolutamente claro, basta mirar las declaraciones que hay. Y yo es algo sobre lo cual no debo opinar. Está bien. Y sobre la Libertad Avanza, que es la puja que uno supone va a ser en las elecciones aquí en Córdoba, ¿lo conocía al candidato que encabeza la lista, a Gonzalo Roca? Es posible que sí, porque cuando era gobernador he tenido muchas veces reuniones con los dueños de la estación de servicio. Yo no me recuerdo mano a mano, pero seguramente a Bornoroni sí lo conocía, porque hemos tenido reuniones cuando yo era gobernador por razones de gestión y seguramente lo debe haber conocido ahí a Roca. ¿Y lo sorprendió el armado de buscar gente desconocida, teniendo en cuenta que en la política siempre hay como una máxima que dice la gente no vota a quien no conoce?
Yo creo que ellos evaluaron de que la marca era mucho más importante de que cualquier candidato y que querían candidatos que le sean absolutamente fieles al presidente. Y por eso eligieron estos candidatos. Lo que yo creo que a los cordobeses nos conviene es tener diputados que expresen Córdoba y no que sean el delegado del presidente ante la provincia. Nosotros somos la expresión de Córdoba, que vamos al Congreso de la Nación a ayudar a que el país no se frustre, pero vamos a defender Córdoba. Un delegado del presidente es mucho más difícil que pueda defender Córdoba, eso está claro. Schiaretti, la situación de Córdoba también es atípica a nivel nacional. Bueno, por un lado por la cantidad de años que hace que el peronismo cordobés está en el poder, pero además por el modo en que fueron resolviendo las sucesiones, que es algo que tampoco es tan normal, que venga un sucesor y que después continúen trabajando juntos, porque en este momento se lo ve a Yarlora con toda su gestión y su gobierno también súper encolumnado en el mismo proyecto que lo tiene a usted como candidato a diputados. Ni bien fue la elección, hubo toda una interpretación de que se van a pelear, de que los schiarettistas, los yarloristas y demás. ¿Cuál es su análisis sobre cómo evolucionó el gobierno de Córdoba? Que lo que importa es un proyecto común. El lugar donde va cada dirigente, cada integrante de ese proyecto es secundario. Lo que importa es que ese proyecto común esté para permitirle a la gente mejorar el nivel de vida, que le permita a la gente progresar. Y eso es lo que nosotros hemos tentado hacer desde el primer gobierno de José Manuel de la Sota. Lo que importa es el proyecto común. ¿Qué es lo que exige ese proyecto común? Exige de que el que gobierna sea el que conduce el Estado y conduce también la fuerza política. Y el que gobierna consulta con el que gobernó antes. Lo que pasa es que no necesita ser público. Digamos, cuando era gobernador de la Sota y él precisaba consultarme algo a mí, me llamaba y privadamente lo hablábamos y después él tomaba la decisión que consideraba conveniente y así se funcionó. Exactamente pasó cuando yo era gobernador y de la Sota no lo era. O sea, yo lo llamaba y consultaba cosas. Lo importante es de que ninguno es imprescindible, que hay que respetar los términos constitucionales y lo que interesa es de que el proyecto que uno tiene de sociedad, primero le resuelva cosas a la gente, porque así va a perdonar el tiempo, y segundo, sabiendo que los hombres son secundarios en ese proyecto, que lo que importa es esa idea de sociedad y que esa idea de sociedad se vaya plasmando también con la participación de otros sectores políticos, empresariales, sindicales, las universidades. Esa ha sido una característica nuestra. Lo que pasa es que en Argentina muchos dirigentes, o tal vez la mayoría, piensan que la vida empieza cuando ellos llegan al poder. Y no es así. La vida no empieza cuando uno llega al poder. Cuando uno llega al gobierno, lo que tiene que hacer es, las cosas buenas que hay, se mantienen. Y las cosas que están equivocadas, se las cambia. Y punto. Y nada más. Me parece que esa es la manera normal y natural de cómo los países consiguen evolucionar, y usted se requiere tiempo para poder ver los resultados de una mejora en una sociedad. A mí me parece que en Córdoba, más allá de los aciertos y errores que nosotros hemos tenido como gobierno, también el tiempo de la continuidad en cuanto a ideas, en cuanto a política, permitió de que se lograran avances. Pero eso me parece que es lo normal en el mundo. Lo que pasa es que el lugar donde eso no es normal es acá en Argentina. La verdad, yo que estuve dentro de la desgracia que me tocó salir corriendo porque buscaban los militares para matarme, tuve la suerte de trabajar en otros países del mundo. Para mí lo normal era eso, y lo anormal es acá, de que uno que es el primer enemigo es el que de tu mismo partido político y te precedió en el gobierno. Eso me parece que es una cosa, la verdad uno lo habla fuera de Argentina y nadie lo entiende, ¿no? Nosotros en eso fuimos normales también. Juan, lo llevo un poco de nuevo al plano. Y creo que Yarlora está haciendo una muy buena gestión, ¿está claro? Y yo espero que sea mejor que mi gestión, porque lo que uno quiere es que las cosas vayan cada vez mejor. Lo llevo nuevamente al plano nacional. Había como una expectativa en la comunicación, en la opinión pública, de hasta cuándo la gente aguantaba, digamos, el modelo Milei. Y dio la sensación que el 7 de septiembre hubo una especie de límite, algunos lo llaman el índice paciencia y demás. ¿Usted cree que ahí ya hubo un primer alerta, una señal de alerta de parte de la ciudadanía? Y quiero preguntarle si cree que eso puede llevar a algún modelo de crispación si no hay cambios, no rectifica el rumbo.
Primero, era evidente que esta caída en el nivel de vida de los argentinos, esto de que la plata no alcanza, que todos dejaron de consumir algo, tuvieron que bajar su nivel de vida, en algún momento iba a salir a la luz. La lógica es salir a la luz cuando la gente dice, bueno, la inflación no está tan alta, pese a que las cosas aumentan todos los meses, y todos sentimos que las cosas nos aumentan todos los meses, sobre todo servicios que no tienen competencia, y en algún momento iba a salir a la luz. ¿Qué es lo que los análisis que había decía? Bueno, como tiene el kirchnerismo para echarle la culpa a Milei, le va a poder echar la culpa al kirchnerismo hasta después de las elecciones de medio término. Pero cuando pasen las elecciones de medio término, la gente le decía a Milei, bueno, ya no le eche la culpa al kirchnerismo, ¿eh? ¿Qué haces vos? ¿Qué es lo que...? Todos tenían esa impresión. Me da la sensación de que acá hubo dos cosas que hacen que esto se anticipara. Uno, la detención de Cristina Kirchner, que no está en la cancha, más allá de que ella hace todo lo posible para seguir estando, y todos los kirchneristas la siguen reivindicando, pero lo concreto que no está en la cancha, y eso algo a la gente le debe estar haciendo pensar en la cabeza. Y lo segundo, que es muy fuerte el deterioro a nivel de vida, y cada vez hay menos posibilidad de trabajo, cada vez hay más recesión, y eso hace de que ese hecho de que la gente diga cómo estoy viviendo y cobrárselo a Milei, se ha anticipado el cobrárselo antes de la elección, y me parece que lo que pasó en Corrientes, no hay que olvidarse que Sí, Corrientes fue un preaviso de lo que pasó. Menos del 10% Aparte, sacaron. de un error Fue un político preaviso, también fue, de ellos. Claro, pero fue un preaviso de lo que pasó después en Buenos Aires. Me parece que eso se manifestó antes. Si vos me preguntas, ¿pero vos crees que eso se va a manifestar en las elecciones o no? La verdad, no tengo elementos para decir si se va a manifestar antes del 26 de octubre. ¿No? Nos queda la última. La última. Que sean dos, no una. Vamos. Había dicho que una manera, lo llevo al plano económico, una manera en la que el gobierno, y lo consideró error, llevó su plan de transición es con el dólar planchado. Y que eso, en general, en la historia económica de nuestro país, siempre ha traído problemas, porque se genera una válvula a presión que por algún lugar tiene que escapar, y eso a la larga termina provocando eventos devaluatorios. Hoy el dólar está en el mayorista, en 1.469, el minorista en 1.480. No lo voy a meter en la discusión de si es el dólar de equilibrio, si es el tipo de cambio real, pero la sensación es que ese dólar sigue atrasado, sigue planchado. Yo creo que ahora se suma otro elemento que están analizando los expertos, lo que se llama el mercado, los operadores, que es que Argentina tiene vencimientos en enero muy fuertes de la deuda, y que no hay reserva en el Banco Central. El FMI, digamos, con el respaldo de Trump, le prestó, creo que 14.000 millones de dólares, fueron los que le dieron en efectivo, y hoy quedan 6.000 millones de dólares netos en el Banco Central. Y tiene vencimiento muy fuerte a principios del año que viene, y que si no hay confianza, si no baja lo que es riesgo país, Argentina no va a conseguir financiarse en el mercado de capitales para afrontar esos vencimientos. Me parece que ese elemento se le ha agregado a este dólar artificialmente mantenido bajo. Me parece que este es el elemento que está jugando ahora. Porque si no hay confianza, no te presta. Fíjense en eso, la diferencia con Córdoba, la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba aprovechó, y esto es un mérito del gobierno de Martín Yarlora. Una ventanita muy chiquita. La ventanita que se hizo, y entró y refinanció la deuda de maneras convenientes para la provincia. ¿Pero por qué? Porque en Córdoba tienen confianza, porque Córdoba nunca defaulteó, Córdoba siempre cumplió con los compromisos. Y sin embargo somos un Estado subnacional, pero como nos tienen confianza los cordobeses, ganada a lo largo de muchos años. La confianza no se gana en media hora, es muchos años de cumplimiento. Córdoba consiguió refinanciar en condiciones convenientes, pero digo, en la nación se le ha agregado este riesgo. Bien, y el otro elemento que mencionó es, hay un deterioro en el nivel de vida de los hogares, y es cierto. Ahora, a corto plazo solucionar eso es complejo si no es un plan platita. Digo, ¿cómo es a corto plazo tiene que entonces? tener, en vez de una política restrictiva, una política por lo menos neutra o expansiva desde el punto de vista monetario y fiscal. Es simplemente eso. Y no cometer las barbaridades que expansiva desde lo monetario significa poner pesos en la calle. No ser restrictivo. Expansiva significa de que no aparece y no cometer errores
y horrores como hicieron en el desarme de las LEFI. O sea, aflojar el apretón. Pero claro, aflojar el apretón monetario, que no es necesario. Si lo que predice Argentina es de que también haya más dinero en poder de los particulares para que se mueva la rueda de la economía. Pero cuando le metieron casi 60% de encaje a los bancos, ¿esto qué significa? Vos de la plata que, por ejemplo, vos un banco, la plata que ellos depositaron, 60% no la podés prestar ni nada. Evidentemente a ellos le estás pagando intereses, perdés. O sea, es una cosa muy mal hecha desde el punto de vista técnico y no sé cuál es la lógica del punto de... Yo no soy un experto en política financiera, me gané la vida, digamos, como gerente financiero, pero no soy un experto en política financiera, no sé cuál es la lógica de haber hecho esto, ¿no? Esto me parece que no es tan difícil de que pueda aumentar el salario, porque si la economía crece, si no hay y para la economía crezca uno tiene que acabar con la restricción monetaria, no hace falta que se acabe con la restricción fiscal, sino hacer un equilibrio fiscal razonable, como hace Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Yo no estoy pidiendo nada diferente de eso, porque reitero, el equilibrio fiscal no tiene ideología. El presidente nos quiere convencer que se hace la barbaridad de que hace él, que son insensibles y a los hachazos o el caos. No es así. Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil están mostrando que se puede tener equilibrio fiscal, no a los hachazos, sino con el bisturí como corresponde. Bueno, si no hay una política monetaria restrictiva, yo creo que Argentina puede comenzar a crecer y cuando empiece a crecer va a aumentar el salario. Pero acá hay una política específica también que hay que señalar, que ellos pisan las paritarias. Si no dejan que la paritaria aumente más de 1%. Es que porque deliberadamente quieren las recesiones. Deliberadamente el gobierno nacional quiere que el país esté en recesión y que los salarios no aumenten y eso significa que no aumenta la capacidad de compra. Sabemos que es hipercrítico del modelo de Milei, pero más allá de este modelo, ¿usted es optimista? Absolutamente. Argentina tiene dos hilos conductores de la crisis de las últimas décadas. Uno, el desequilibrio fiscal, que no se lo reconocía, recién ahora se reconoce. Es un mérito, ¿no? De Milei, tal vez. Yo creo que sería mérito si lo hubiera hecho consistente, porque el riesgo que haberlo hecho los hachazos es que pueda volver todo para atrás si no hay una alternativa racional al frente. Eso es un riesgo que hay. Eso por un lado, y lo otro, la falta de dólares, o sea, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago, que siempre nos falta. Los vientos soplan a favor, para que podamos tener equilibrio fiscal, sin que sea los hachazos como Milei, y los vientos soplan a favor para tener más dólares que entren. Si sacan las retenciones de exportación agropecuaria, duplicamos la cantidad que exportamos del agro. Está la minería, está el petróleo, el gas, está la economía del conocimiento y están los complejos industriales, entonces no nos van a faltar dólares y eso nos puede pasar rápidamente. Entonces, equilibrio fiscal, no nos faltan dólares. Argentina siendo normal, racional, apostando a la producción de trabajo, haciendo las obras de infraestructura que hay que hacer. Bueno, los países tienen que hacer obras de infraestructura. Argentina sale, no tengo Déjeme duda. ese punto, porque es importante. Usted ha hecho mucha obra pública en Córdoba y Milei tiene como una obsesión, el presidente lo ha dicho, que él no va a hacer obra pública porque ahí se esconde la corrupción y pone como ejemplo vialidad, la causa de los cuadernos y demás. Ahora, los que transitamos por la ruta, vemos que las rutas nacionales están deterioradas, que es un peligro. De hecho, se pierden vida por eso. ¿No hay un camino intermedio entre no hacer nada y hacer eficiente? Hay que ser normal. No hay país en el mundo que la infraestructura la hagan los privados. Máximo hacen el 20%. En Inglaterra, que existe lo público-privado, la concesión privada, que lleva 300 años de estabilidad financiera, no llega al 20% lo que se hace a través de lo privado. Y Estados Unidos lo mismo. Chile lo mismo, Uruguay lo mismo. O sea, el Estado tiene que hacer la infraestructura. Por eso digo, es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. ¿Alguien creyó que Córdoba lo podían hacer los privados, los gasoductos troncales, que fueron 3.000 kilómetros de gasoductos, que eran necesarios para aprovechar el combustible que nos va a sobrar la próxima década, que es el reservorio de Vaca Muerta, y para que los chacareros nuestros le agreguen valor a la producción ya de parque industrial, y pasamos de
9 parques industriales homologados, 60 y ahora debemos estar llegando casi a los 100 parques industriales. Esas son las cosas de infraestructura que son para el progreso y para el desarrollo. O sea, no existen los países que no hagan obras de infraestructura. Lo hace Estados Unidos de Trump, está haciendo obras de infraestructura, porque es lo normal, no se puede discutir el sentido común. A mí me parece que el actual gobierno discute el sentido común. Entonces, como él no cree en la necesidad de la obra pública y no cree tal vez en la necesidad de que la sociedad tenga un elemento que ordene cómo funciona, que se llame Estado, desde la época que dejamos de ser cazadores y recolectores, y el ser humano se instaló en un lado, tuvo que organizarse de alguna manera. Como no creen eso, echa la culpa de que toda la obra de infraestructura es choreo. No, la que es choreo que va preso. Y lo que nosotros no podemos hacer, como decía hace un rato, es esto de que llenó de ñoqui el kirchnerismo Vialidad, se puso a hacer Vialidad Nacional haciendo plaza en los pueblos. Eso es clientelar, eso es feudal, eso es malgastar los recursos de los argentinos y no cuidar las rutas nacionales. Bueno, pasamos de llena de ñoqui Vialidad Nacional a no mantenemos una ruta con riesgo, pues están hechas percha. Además, el sentido común que indica de lo que vos no mantengas hoy, lo va a tener que mantener el que venga, solo que le va a salir más caro. Entonces el que venga va a tener que mantener lo que hoy no se mantuvo más caro, más lo que se va a deteriorar cuando le toque el periodo de él. Vamos a gastar mucho más. Por eso es pan para hoy, hambre para mañana. Por eso este equilibrio fiscal hecho a los hachazos por Milei no va a aguantar, no aguanta, no es sostenible en el tiempo. Juan, La última. la última. Ahora sí. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Se lo escuchamos decir hace un montón, es como su leitmotiv. Ya sabemos que es una frase de un ex canciller alemán. ¿Cuándo fue que usted la escuchó por primera vez? ¿Quién se la contó? ¿La leyó en algún lugar? ¿De dónde viene la historia suya con esa frase? La leí. leyó? La leí cuando yo veía que acá se discutiera blanco-negro, y el mundo es gris, más claro, más oscuro. Pero cuando era blanco-negro, el Estado hace todo, o sea, algunos quieren estatizar hasta los kioscos de golosinas, y otros dicen, no, que desaparezca el Estado, como dice Milei, pero acá no hay equilibrio. Y ahí leí la frase esa y dije, esta es la síntesis de lo que son los pueblos que progresan. Los pueblos que progresan son los que tienen en claro eso, y los que tienen en claro también de que el progreso sostenido se logra con ganancia de productividad, cuando uno consigue producir mejor de lo que producía antes y mejor que otros países. De allí la importancia que tiene la educación, de allí la importancia que tienen las escuelas pro, de allí la importancia que tiene la universidad, porque la educación es clave también. Bueno, ha sido una Muchas gracias, linda charla, enriquecedora. Schiaretti. Gracias por haberse llegado por aquí. La verdad que un gusto. La respuesta del otro lado ha sido impresionante de la gente viéndonos, así que le agradecemos y esperamos que no sea la última. Así que todavía queda un largo mes y trecho medio de para campaña octubre. por delante. Bueno. Me dijeron que está muy futbolero. ¿Esta noche va a haber River? Y lo veo, sí. Ustedes saben que yo soy de la Academia Nueva Italia. Sí, ya sé que no Pero vamos cuando a yo era ese chico, auto. Está claro eso. Cuando claro. yo era chico, no había el campeonato nacional. Estaba el campeonato de la Liga Córdoba. Claro. Y entonces éramos hinchas de un club de Córdoba y de un club de Buenos Aires. Exactamente. En Buenos Aires yo soy gallina de alma. Lo Me sabemos. tocó, cuando joven, comerme los 18 años que River no salió campeón. Exactamente. La cargada de mis amigos era terrible. Bueno, pues disfruto con Gallardo. Entonces aproveche que acá tiene un Yo soy bostero, así que No, y Le voy a decir lo mejor para que esta sí noche. los hinchas de Boquita le tienen pánico a Gallardo. es verdad, eso es cierto. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, vamos a verlo. Ojalá le vaya bien a River. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Palmeiras tiene cuadro. Difícil Y la cruce. Academia Nueva Italia, como siempre digo, hasta la Champions no paramos. Ah, bueno.